Yo estoy aquí con Virginia Giri, reumatóloga, y Mariano Blanch, fisiatra especialista en dolor. ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Qué tal? Vamos a hablar de síndrome doloroso en cadera y vamos a relatar un poquito con algunas imágenes de a qué nos referimos, ¿no? Pero hablamos de un dolor complejo, una zona. Sí, en realidad siempre se plantea como una unidad funcional. Es una zona que hay muchas estructuras ligamentarias que interconectan el resto de las estructuras, entonces muchas veces el paciente viene y dice me duele la cadera y en realidad se señala acá atrás y no es específicamente la cadera, sino que puede ser la zona sacroiliaca, puede ser la cadera en sí, pero te diría que lo menos frecuente, es mucho más frecuente patologías lumbares. Ajá, también señalarán el ciático, dirán me duele el ciático, ¿no es cierto? Sí, lo más característico es me duele el ciático o me agarró el ciático y en realidad las ciatalgias verdaderas por compresión del nervio ciático son las menos, son un 5% del total en realidad. Y quizás son pacientes que ya vendrán de otras consultas sin un resultado por no atacar el verdadero problema, ¿no? Claro, exacto. De todas maneras, cuando hay una compresión nerviosa siempre hay algunos otros síntomas asociados, además de un patrón más característico, que no aparece cuando hay afección ligamentaria. Claro, la afección ligamentaria produce lo que se llaman pseudociatalgias, o sea, dan parecido, pero no es exactamente compresión nerviosa. Vamos a ver las imágenes y vamos relatando un poco cómo es esto. Bueno, esto vamos a pasar. La carátula, digamos. Sí, la carátula, vamos a pasar. Fíjense que ahí está la columna, los huesos de la pelvis, es la unión. Fíjense cómo están todos los ligamentos que están interconectados. Y en la imagen de al lado, que hay unas letritas, esos son los puntos que se hace cuando hacemos el tratamiento. Que el tratamiento se puede hacer desde suero destrozado, plasma rico en plaquetas, después lo vamos a hablar bien con Mariano, pero la idea es tratar a nivel local la debilidad y la lesión de los ligamentos que producen el dolor. Siguiente, por favor. Vemos la próxima. Ahí va. Fíjense, el patrón de irradiación de esa zona que estamos hablando es muy parecido al recorrido del nervio ciático. Fíjense que llega hasta el pie, nada más que, bueno, como te decía antes, la diferencia está en que muchas veces cuando hay afección nerviosa hay pérdida de fuerza, puede haber trastornos sensitivos, por ejemplo, el paciente dice se me duerme el pie, se me duerme el dedo, duele más de noche, tiene otro patrón de características del dolor que no lo tiene cuando hay afección de estructuras ligamentarias solamente. Bien. La siguiente. Bien. Fíjense, bueno, acá tenemos la articulación de la cadera. Si nosotros miramos en el punto rojo, digamos el área roja de irradiación es muy parecida a lo que vimos anteriormente, que en realidad era lesión de la articulación sacroiliaca. Entonces, volvemos a lo mismo. Como es una unidad funcional, como todos los ligamentos están uniendo la zona, los patrones de irradiación son los mismos y en realidad hay que hacer un examen físico muy minucioso para poder darse cuenta a dónde está el origen del dolor. Claro, y dar el tratamiento adecuado, ¿no? Claro, exacto. ¿Tenemos alguna más? Sí, hay una más. Y este es el otro lugar muy característico, que es la afección de un ligamento que une las dos últimas vértebras lumbares con el sacro, que es el ilio lumbar, con la cresta ilíaca en realidad, que es el hueso de la pelvis, y fíjense que el patrón de dolor es muy parecido a cuando hay afectación de la articulación de la cadera, y estamos hablando de la afección de solamente un ligamento. Claro. Lo que pasa es que lo que hay que tener en cuenta es que a su vez la afección de la articulación propia de la cadera también está impregnada por lesiones ligamentarias, por debilidad, por inestabilidad. Entonces, cuando vos haces el tratamiento por fuera de la articulación, mejora muchísimo el dolor también. Bien. Bueno, bárbaro. ¿Y esto por qué se produce todo este complejo sistema de dolor? En realidad es lo mismo que hablamos siempre. Lo primero que ocurre es una debilidad de los ligamentos, sea por sobreuso, por sobrecarga, por malos movimientos, por algún traumatismo. Eso hace que la articulación se vuelva más inestable, tenga más movimiento que el que debería tener, y eso hace que se vayan desgastando las estructuras que no deberían estar así. O sea, esto se ve mucho en gente mayor o a lo mejor también en deportistas. Sí, se ve en gente mayor por el tiempo de uso, como todo, o por sobreuso de sobrecarga en personas más jóvenes, por ejemplo, en deportistas. ¿Deportistas o gente que realiza algún determinado trabajo? O un trabajo de impacto, por ejemplo. Gente que hace trabajo de impacto lastima. Bueno, vamos a ver en el próximo bloque entonces con Mariano Blanch cómo es el tratamiento y vamos a hablar entonces de cómo funciona el plasma rico en plaquetas en todo esto. Ya venimos.
Y continuamos hablando del síndrome doloroso de cadera con Virginia Gil y con Mariano Blanch, y vamos a hablar del tratamiento. Y una cosa que habíamos anunciado al principio del programa es el plasma rico en plaquetas, que lo hemos anunciado muchas veces en cuestiones estéticas, pero en la parte de salud también cumple una función bastante interesante y se está usando cada vez más, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros, para completar un poco lo que veníamos hablando de los diagnósticos, primero llevar un diagnóstico claro de cuál es el patrón de disfunción, y en base a eso nosotros planteamos un tratamiento integral del paciente. Nosotros le vamos a dar un plan de estabilización de la columna, de estabilización de la cadera, con fortalecimiento, con kinesiología, que sería un poco la causa de este problema. Bien. Cuando uno ya tiene el diagnóstico y vemos que hay una lesión de determinada estructura, ligamento o articulación, bueno, vamos a elegir un tratamiento regenerativo. En esta oportunidad queríamos hablar del plasma rico en plaquetas, que es un procedimiento mínimamente invasivo. Para que sepan los pacientes, esto se extrae sangre propia. Esa sangre se hace un proceso de centrifugado en el cual se obtiene la plaqueta. Esas plaquetas tienen en su interior factores de crecimiento celular. Entonces, uno puede aplicar ese factor de crecimiento de la plaqueta en distintos tejidos. Como decías vos, se usa mucho en estética, para mejorar la piel y demás. Nosotros lo usamos para mejorar tendones, articulaciones y ligamentos. De la misma manera que se usaba o se usa el hialurónico. Sí, el hialurónico tiene sus indicaciones en las grandes articulaciones. Claro. Es más para rodilla, para cadera o hombro, y en columna nosotros utilizamos técnicas de regeneración, ya sea proloterapia, con dextrosa hipertónica, o en este caso también plasma rico en plaquetas. Bien, que también se usa en rodillas, ¿no es cierto? Se está experimentando de alguna manera, ¿no? ¿O ya hay un en realidad ya claro? hay bastante recorrido científico. Hay muchos trabajos que avalan el uso de plasma rico en plaquetas. Bien. Hay evidencia, lo que sí no hay todavía trabajos que comparen cuál es más efectiva, cuál técnica, pero nosotros en este tiempo hemos visto muy buenos resultados en relación a esta técnica. Y específicamente en el caso de este síndrome, ¿cómo se aplica? ¿Qué resultados hay? Sí, nosotros, lo que es una rutina de exploración, vamos buscando los puntos que nosotros veíamos ahí en las diapositivas, y se hace la aplicación en ese punto de dolor. Un tratamiento local específico, en este caso con la sustancia autóloga del paciente, o sea, el plasma. Sí, pero no tiene ninguna clase de contraindicaciones porque es nuestra propia sangre. Exactamente. El paciente solamente requiere una pequeña preparación, que es un ayuno de 3 horas. Nosotros, el paciente ya viene también con un plan nutricional. Nosotros damos vitamina C, magnesio, ciertos nutrientes que optimizan los resultados del plasma. Bien. Recordemos que para que se genere una buena calidad de tejido necesitamos esos nutrientes. Claro, claro. Perfecto. ¿Y se va aplicando entonces en las zonas de dolor que refiere el paciente o porque ahí es medio confuso la cuestión esta de la irradiación, ¿no es cierto? Por eso lo importante es llegar al diagnóstico, hacer un buen diagnóstico. O sea, si nosotros sabemos que el dolor viene del ligamento sacroilíaco, vamos a hacer la intervención en el ligamento sacroilíaco. Si es el ilio lumbar o si es la cadera, bueno, lo vamos a hacer en la cadera también. Bueno, esto se hace en varias sesiones. ¿Cuándo se empieza a sentir un alivio como para recuperar bien el andar, liberarse del Nosotros dolor? hablamos generalmente por lo menos de 4 a 5 sesiones, un intervalo de 45 días entre cada sesión. Ya a partir de la primera sesión van a sentir el resultado. Bien. Esto, digamos, sabemos que no solo mejora los síntomas, sino también mejora la calidad del tejido. O sea, el tejido se empieza a cicatrizar y a reparar. ¿Y a regenerar, podríamos decir? Y hay estudios que están mostrando que habría algo de regeneración de cartílago y de estructuras intraarticulares. Lo cual podría brindar una mejoría aún terminado el tratamiento, en el tiempo después, ¿no? Sí, se habla también hasta un año de cada aplicación. Tenemos un efecto reparador y regenerativo hasta un año de evolución. Bien, que el paciente va a seguir mejorando sin hacerse el tratamiento. Exactamente. Bueno, eso es muy interesante y bueno, el tiempo nos va a ir dando más muestras y más resultados de esto que no es tan novedoso tampoco. Bueno, esto se viene usando de la década de 70. Claro. Hay países que utilizan en Estados Unidos y en Europa se usa mucho más el plasma rico en plaqueta que la dextrosa. Bueno, depende de cada país, ha hecho una experiencia. Nosotros hace relativamente poco, 5 años más o menos, estamos haciendo este procedimiento acá en Rosario. Bueno, bárbaro, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a decir que ustedes están en el consultorio del histórico doctor Busardo, que no está viniendo al programa, pero
sabemos que está por allí, el 1 de mayo y Pasco, teléfono 481-2594, 423-7430. Bueno, gracias, nos vamos a encontrar, continuamos con más.